Yo siempre pensé de chico de que algo pasaba acá abajo. Tenía pesadillas. Yo mis peores noches las pasé acá. Y me iba de acá mi mamá. Mi mamá tenía 3 varones, ¿viste? Pero el único pelotudo era yo. Siempre el problema es dónde empezamos. Bueno, un 5 de marzo de 1950, año del Libertador General San Martín, bajé del barco acá a unas cuadras, en la Dársena, donde está el Hotel de los Inmigrantes, de un barco en el cual subí y nadie me dijo a dónde iba. Por eso yo lo llamo el viaje incomprendido, porque tuve un mes en un lugar sin saber por qué dejaba lo que dejaba para algo que no sabía lo que era. Lo que me pasó a mí le pasó a miles y millones de personas. Después de la posguerra tuvieron que emigrar. Mi primer gran problema era el lenguaje. El segundo, que era zurdo, y no podía entrar a la escuela primaria. Así que me sirvió el jardín de infante con las monjas, muy duras. Me ataban la mano para que aprenda con la otra mano. Y bueno, y aprendí el idioma. Prácticamente pasábamos todo el día, a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde, medio internado se decía, porque estaban los otros que estaban viviendo allí. Y bueno, nuestro sábado y domingo era la Costanera Sur, el Parque Lezama, que hay películas de la década del 50 donde lo muestran, que era un jardín. Desde ya que la Plaza de Mayo, típico. Y si hace una cuadrita más, estábamos en la calle Florida, que era Harrods. Y ahí, ya en la Plaza de Mayo, había Mateos. Hay una película también, Mateo, Argentina, con Luis Arata. Y bueno, podías ir en Mateo hasta, por lo que era Florida, que era empedrada, bajando hasta el parque japonés, un parque de diversiones, donde hoy está el Hotel Sheraton. Entonces el Mateo hacía ese viaje, como otros, ¿viste? Por Palermo, por Plaza Italia, había diferentes. Pero el nuestro, digamos, circundante acá en el barrio, era como que Parque Lezama del extremo, después ya La Boca, era otro lugar, después la Costanera, y así pasaban, digamos, los fines de semana. Desde ya, el San Telmo, el Club San Telmo ya existía de fútbol. Y todos de acá éramos de San Telmo y de Boca, más o menos para darte una idea. Y de acá nos íbamos caminando a la cancha de Boca. Agarrábamos defensa, cruzamos el Parque Lezama, que está Martín García por ahí atrás, y entrábamos a la boca, todo caminando y iba de vuelta, así que se iba con traje y corbata, no podías entrar así. Y evidentemente me costó muchísimo, nos costó vivir con extraños, porque nosotros nacimos en una casa de mi abuela, donde era una casa familiar. Las costumbres ya que eran diferentes. Yo me crié con mis tías, con mis primas, con una familia grande. Y pasar de eso de golpe, muy rápido, en 30 días, a un lugar en donde había extraños, donde los idiomas no eran los de uno, etc. Pero lo que sí había era, cada uno hacía su vida acá en las piezas. Prácticamente no había mucho diálogo, no es que buen día, buenas noches, no se acostumbraba a que la gente se metiera en las piezas de los otros, sino que cada uno tenía su intimidad, su angustia, su drama, porque éramos toda gente que veníamos de otros lugares. Y bueno, un poco nosotros éramos los únicos chicos, y evidentemente éramos un problema, porque no estaban acostumbrados a ruidos y a gritos y a jugar, y bueno, nos adivinamos el patio desde ya. Así que yo, con los juguetes y con la pelota, me la pasaba ahí hasta que, bueno, hasta tal hora se podía jugar. Y bueno, respetando los horarios, porque antes, en aquella época, a la hora de la siesta, casi obligada, así. Colegio a la mañana, mediodía comías, y hasta las 3, 4 de la tarde prácticamente no te dejaban mover, porque la gente o descansaba.
Mi hermano empezó a hacer filatelia, pero ¿por qué? Porque nosotros veíamos ansiosos las cartas que nos llegaban de los diferentes parientes de diferentes lugares del mundo. Que teníamos parientes en Estados Unidos, los hermanos de mi madre, otros en Venezuela, otros en Australia, de allá en Italia, etc. Entonces la filatelia empezaba además que guardando la estampilla de lo que nos venía. Y después fue un poco la numismática también, ¿no? Un poco las monedas que íbamos teniendo. Así que me acuerdo de esa de... O sea, yo bajé, como dije, llegamos acá un 5 de marzo del 50. No obstante, mi papá vino antes, en el 48, pero no vivió acá. Sino que, como él vino solo, previamente, mi mamá tenía una hermana, que ese es el motivo por el que vino ella, que ya estaba acá instalada hacía tiempo, y entonces mi papá vivió con mi tía en Villa del Parque, cerca del Club de Gimnasia y Esgrima Villa del Parque, ahí tenía la casa. Y mi mamá, eran 11 hermanos, vamos a hacerlo simple. Mi mamá era la última de los 11, la más chica. Así que esta hermana le llevaba 20, 25 años, era mucho mayor. Mi madre vino acá porque las mujeres vinieron a Argentina y mis tíos, los varones, hermanos de mi mamá, fueron a Estados Unidos. Por esas cosas, no sé. Entonces ella prefería estar con las mujeres, supongo. No obstante, mis tíos siempre querían que estemos allá, ¿no? Y bueno, y estuvimos acá hasta fines del 57. Casi febrero del 58 que nos mudamos a San Isidro. O sea que fueron casi 8 años, en los cuales desarrollé la primaria, el barrio, la comunión, en fin, todo lo que un chico puede hacer entre 3 y medio y 11 años. Así que toda esa etapa, ¿no?, que creo que es imborrable en un chico, yo la tengo acá. Si bien me fui a San Isidro y vi otra cosa, cambió todo, me parecía, viste, otro mundo. Yo estaba acostumbrado a que iba al cine, no tenía media cuadra. Los miércoles 3 películas, 80 centavos. Estaba acostumbrado a que yo era muy vago, me gustaba la calle. De los 3 era que siempre estaba vagueando. Así que me iba por cualquier lado, negocios. Y bueno, esto era... Y de golpe ir allá, viste, a San Isidro, mucho verde, pero muchas casas espaciadas, muchos vacíos. Y tenían otro ritmo de vida. Acá, en la capital, hay un ritmo que ya en aquella época era fuerte, había mucho movimiento. Y allá, viste, era como otra lentitud, otra forma, otra cinética que había hasta en el barrio, los chicos. Y evidentemente me costó un poco. Me costó irme de acá, sufrí mucho. Tuve mis mejores amigos acá de infancia, pero fueron casi 8 años, digamos que te marcan, ¿no? Te marcan mucho. Por la entrada de Defensa 774 se había creado lo que era un pasillo, lo habían hecho un kiosco. Y vos te imaginás que un chico, lo peor que le puede poner es un kiosco, que entras y salís hasta el kiosco. Era como la tentación, ¿no? Desde ya que teníamos la carbonería que estaba al lado, atrás del kiosco, y que tenía una puerta que salía al patio de acá, que era la primer puerta. Cuando uno entraba, era la de los dueños de la carbonería, que ahí tendrían lo que sería el dormitorio. Era un señor, supongo que viudo, creo que genovés, y la hija yo tendría, no sé, me llevaría 3, 4 años, era mayor que yo. Pero como estaba sola, a veces se asomaba, esas cositas que viste, se asomaba por ahí, decía, yo estaba jugando en el patio, decía, vení, vamos a jugar. Porque estaba sola, pobre. Así que bueno, estuve mucho tiempo ahí y el padre no le gustaba. Así que yo, digamos, no me caía muy bien, era un tipo muy así, ¿qué hacen ahí? ¿Qué sé yo? Bueno, todo. Y al lado sí estaban un matrimonio, gente grande, que mi mamá, yo era chico así que no podía catalogar, pero mi mamá le decía, y Rusi. Bueno, para mí eran rusos. Yo creo
En aquella época, lamentablemente, judíos le decían rusos. Que no sé si pueden ser rusos judíos, pero tenían sus festividades diferentes. De allá, pues cuando nosotros hacíamos Navidad y sacábamos la mesa al patio, éramos la única familia, digamos. Además era una pareja, gente grande, el otro viudo con la hija y no participaba. Vamos nosotros, una señora que vivía sola, que está ahí a la pieza acá, a esta altura, en realidad, justo cuando levantaba, ahí que uno iba al baño, ahí nomás estaba esta vez. Estaba ahí, que ella tenía la pieza, y después al fondo, que sería la casa mínima, se la habían alquilado. No sé por qué no entraban por el otro lado. Era una familia de españoles que eran clientes del encargado, pero no sé por qué, teniendo una salida, la tenían bloqueada por seguridad, no sé por qué, pero vivían ahí. No sé si ustedes conocen el teatro Florencio Sánchez. Florencio Sánchez es uruguayo, pero escribió muchas obras de teatro referidas a los conventillos de la época. Desde ya que el cocoliche saben qué era. Así que yo, además, en el porteño era un cocoliche. Mi mamá, en mi casa se hablaba italiano, no se hablaba castellano. Entonces yo tenía como una frontera. Acá se hablaba todo italiano. Salíamos y la señora por ahí hablaba, no sé, decía cosas que no entendíamos. La señora que vivía sola generalmente hablaba poco, no salía. Y los españoles, como mi papá, gente que venía, madrugaba y se iba, o sea, prácticamente no estaban. En la vida del conventillo los hombres no estaban las mujeres. Así que la relación con los vecinos, digamos, era muy poca, no había, cada uno tenía su historia, y para decirle una cosa, ni los padres de uno le han contado sus historias. Cualquier hijo inmigrante, o yo soy inmigrante, pero mis padres, hay cosas que después non si parla, como se dice, como que callan. Así que hay muchos misterios, digamos. Y volviendo a Florencio Sánchez, si ustedes quieren saber, el Teatro Florencio Sánchez habla lo que era vivir en un conventillo. Es más, creo que Tita Merelo tenía algo, yo viví en un conventillo, tenía una canción, algo así. Cuando terminé el secundario no sabía que me gustaba todo. Bueno, entré a ciencia exacta por química, pero en realidad me enamoré de las matemáticas y dije no, la matemática es la base. Bueno, eso me llevó a... Todo esto hago para llegar a Tita, porque trabajo con Favaloro en los fines de los 70, cuando él vino un poco antes, estuvo en el Güemes, después puso ahí en Solís la fundación y yo hacía modelo matemático, y en algún momento él ayudó a Tita y ahí nos enteramos algunas cosas de la vida de ella, y yo ni me atrevía a contarle, viste, que yo era de San Telmo, porque ya estaba en sus últimos años y no... Pero ella creo que habló bastante, digamos, de esos años que estuvo por acá. Así que yo no sé, viste, si no... Porque en esa época vos podías vivir en el conventillo acá y estar 3 meses en el otro, y después, o sea, no, porque era muy chico y eran familias de trabajo, pero en el conventillo de acá enfrente no se sabía que vivían. O sea que todo, digamos, estaba el bar, estaba el conventillo. Y bueno, era todo un clima muy, muy particular. Y bueno, había códigos, ¿no? Ahora no, o sí. Pero el tema era cómo amigarse, cómo yo relacionarme. Tenía los amigos del colegio, una cosa, y de la cortada. Entonces la única manera de amigarse con ellos, había un solo lenguaje, que era si sabía jugar al fútbol. Entonces uno no era consciente, yo era chico, pero veía que eso era lo que los apasionaba. Se mataban, ¿viste? Y jugaban chicos y grandes, no es que se habían picado y eran todos chicos, no. Había uno de 30 años, otro de 10, el otro de... Era un sábado a la tarde, ¿viste? Se hacía más que nada. Y bueno, como les dije, soy zurdo de nacimiento, me hicieron ambidiestro para poder entrar al colegio, pero jugaba la pelota con la zurda. Y bueno, me dediqué a mirar y ver cómo jugaban, y llegó un momento ese que te dicen, falta uno, nene, ¿querés jugar?
Y yo dije, sí. Y bueno, a partir de ahí, yo ya no era el tanito, sino que era el zurdo. Y fue aceptado a través del fútbol. Y bueno, después ya, cuando se eligen los equipos, ustedes saben que se medía con los pies para elegir los jugadores, no sé si saben eso. Y cuando vos ya ves que el que llega primero dice el zurdo es mío, yo dije, bueno, ya está. Ya estaba aceptado. Ya no me cagaban a trompada. Jugamos a la figurita, se cambiaban revistas mexicanas, no sé si ustedes saben, que en esa década las revistas mexicanas venían en castellano lógico, que eran traducciones de las revistas americanas. Superman, Mystery, qué sé yo, el otro famoso ese, que era astronauta. Ya teníamos esas ficciones. Es más, había una serie que la dábamos en la iglesia, todos los domingos el cine de la tarde de la iglesia daba series, una era esta, que no me va a salir el nombre, desde ya que Abbott y Costello, Larry Hardy, Chaplin, y esta que era de aventuras. Y bueno, cambiábamos revistas, que en un cajón de manzana se ponían las revistas, se cambiaban y teníamos nuestros juegos, ¿no?